esta hora, Padre. Te doy las gracias porque de cualquier manera, Señor, has permitido que yo esté parado aquí al frente de tu pueblo y que seas tú el que vas a hablar por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que no sean mi fuerza, no sean mis emociones, no sea ninguna cosa de mi vida en la carne, Señor, sino que tu Espíritu Santo dirija mis labios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso. Gracias, gracias. Tu pueblo dice amén. Pues en esta noche, hermanos, el mensaje hoy va a ser rápido porque yo sé que también las hermanas están tan emocionadas que van mañana para ese campamento, a donde se van a gozar con el Señor, van a alabar a Dios, van con toda la disposición, olvidándose de los hogares, olvidándose de la familia, olvidándose de las cosas que hay en la casa, por un momento, no es por todo el tiempo, sino que van a gozarse en ese momento en la montaña. Es muy bonito, yo ya he ido también y hay muchas experiencias buenas delante de la presencia de Dios. Dios bendiga a todas las que tomaron esa decisión y están ya emocionadas que quieren que amanezca ya para poder agarrar camino para la montaña. Que Dios les bendiga grandemente, van con esa visión y les felicitamos por ese ánimo. Así que, pero vamos a entrar a la palabra del Señor. Va a ser un mensaje bien cortito porque el tiempo, yo no sé por qué fue así, pero Dios me puso un mensaje así cortito. Vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Déjenme tomar un poquito de agua. Esta historia ya todos la conocemos, es muy hermosa, pero también tiene un significado muy profundo, lo cual pues yo quizás no tenga la capacidad de hablar y ustedes quieren escuchar lo hermoso que es esa historia, pero cada uno puede agarrar también a leer y por la dirección del Espíritu, pues todos podemos aprender de ella. Leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apacentando Moisés, dice, las ovejas de Jetro, su suegro, el sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Una visión muy grande que se le presentó a Moisés, un hombre que salió de Egipto en aquel tiempo. Por eso les digo, ustedes saben quizás aún más que yo la historia. Ya hacía 40 años que había salido de Egipto y andaba por esas tierras allá. Ya hasta, pues él ya tenía su familia. Jetro era su suegro, apacentaba las ovejas de su suegro, y Dios se le apareció en ese lugar. Dice que
era en tierra de Madián. Y Jetro, su suegro, era sacerdote de Madián. Madián, hijo de Abraham, no de Sara, sino de la otra mujer que tuvo Abraham. Era hijo de Abraham. Allí estaba Jetro, Moisés, y ahí apacentaba esas ovejas. Cuando uno mira esa historia, yo he pasado mucho tiempo y la he leído muchas veces y he pensado y digo yo, ¿qué es? ¿Qué significa quitar el calzado de sus pies? He meditado muchas veces y yo no he podido profundamente recibir la aclaración de eso, pero lo que sí por medio del Espíritu Santo puedo entender, que cuando Dios nos habla acerca de eso, de quitar el calzado de sus pies, es una señal de humillación. Es algo que el cristiano debe de humillarse delante de la presencia del Señor. Quitarse el calzado es botar el orgullo, es botar esa soberbia, esa arrogancia que tiene el ser humano, y a veces por esa arrogancia no lo deja concentrarnos verdaderamente en el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y la enseñanza que nos da a través de su palabra. El fuego en la zarza, la zarza no se consumía. Ese fuego es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué nos demuestra ese fuego, hermano? Lo que nos demuestra es que en una iglesia debe de haber ese fuego encendido. Porque si no hay ese fuego, la iglesia no avanza. No va a avanzar porque no hay el calor, no está el fuego del Espíritu Santo, a donde necesitamos que para poder entender la palabra o para poder predicar la palabra, necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos nosotros hacer nada. No podemos de ninguna manera. Es el Espíritu Santo el que se encarga en revelar y en darnos el entendimiento para que nosotros podamos caminar de una manera humillado delante de la presencia de Dios. Esa visión Moisés la miraba allí de esa manera y miró que el fuego ardía sobre esa zarza y la zarza no se consumía. La iglesia, hermanos, tiene que arder en esa llama del Espíritu Santo. Y la iglesia no se va a consumir, aunque Dios es en su poder, en su palabra, Él dice que es fuego consumidor. Pero la iglesia necesita el fuego del Espíritu Santo para poder avanzar, para poder caminar, para que pueda estar viva. Necesita que el poder del Espíritu Santo se manifieste aquí en este lugar. Que todo su pueblo esté dispuesto y sienta ese fervor, siente ese calor, ese deseo que se está acercando más a Dios. Tiene que buscar más. Tenemos que buscar más la santidad delante del Señor, porque esa es lo que nos permite que el fuego del Espíritu arda en nuestras vidas espirituales, arda en nuestro caminar cristiano. Hay muchas cosas que, por ejemplo, las costumbres, hay costumbres que son buenas y costumbres que nos alejan de Dios. Ciertas costumbres, y no se vaya a ofender nadie, lo digo por medio de la palabra del Señor. Muchas veces la costumbre que tenemos es que elegimos el tiempo en que vamos a estar en la casa del Señor. Elegimos la hora y el día en que sí queremos ir a alabar a Dios. Eso nos aleja del Señor, porque no estamos a todo tiempo, no estamos dispuestos. A veces elegimos el ministro o elegimos al invitado, el evangelista, quien sea, para poder llegar con gozo a la casa del Señor. Hermanos, si el Dios que le servimos es el mismo Dios, uno es. Dios uno es. A donde quiera que está el cristiano, Dios es el mismo para todos. El que está bien alto en su predicación, el que está al término medio, el que está más bajo, Dios es quien lo ha llamado, porque a Él le place poner a cierta persona a hablar la palabra de Dios.
No porque nosotros lo miremos con un nivel diferente de especialidad, sino porque Dios va a hablar a cada uno de nosotros, no importa con quién o en quién, pero Él se manifiesta de la manera que quiere hablar a su pueblo. Y Dios bendiga a todos los hermanos que cuando tenemos ese ánimo, que nos acercamos, que cada servicio estamos, no importa, sin pensar cuál es la palabra que se va a predicar, que tan elocuente va a ser el evangelista o lo que sea, pero estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor. Allí nosotros vamos a crecer y ese fuego va a estar siempre ardiendo en nuestra alma, en nuestro corazón, porque eso es lo que Dios busca, que estemos dispuestos a alabar su nombre, a darle toda la gloria, a darle alabanza en todo momento, a sentirnos libres y poderosos en la palabra del Señor. Tenemos que agarrar poder, porque dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros tenemos que tomar esa palabra para nosotros y hacernos fuertes, porque a eso nos ha llamado el Señor. Dice que el evangelio es los violentos, dice que arrebatan el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que ser violentos en esa manera de llegar con ánimo, con fuerza, con deseo de alabar a Dios a la casa del Señor. Este fuego que Moisés miraba, ese es el fuego del Espíritu Santo que tiene que haber en las iglesias. Solo pongámonos a pensar en algo literal, algo físico. Si una ama de casa pone a cocinar una comida y le apaga el fuego, ¿cree que esa comida se va a cocinar? Nunca se va a cocinar, porque no hay fuego que arda y que le pueda dar el cocimiento que necesita. Así es también el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Si no está el fuego encendido del Espíritu Santo, todos empezamos ahí a veces a bostezar, a cabecear, empezamos a dormirnos porque no hay ese despertar en nuestra alma. Entonces Dios le puso esa visión a Moisés, porque era un hombre que iba a preparar para sacar a su pueblo de Egipto y lo iba a guiar Dios ya sabía que por mucho tiempo, aunque viéndolo literalmente el camino que iban a cruzar era corto, pero Dios sabía que el pueblo iba a ser rebelde, iba a batallar mucho en acostumbrarse a los estatutos de Dios, a los mandatos de Dios. Iba a costar mucho que el pueblo se pudiera someter. Entonces estaba preparando él a Moisés, porque él iba a ser el que le iba a dar ese calor a ese pueblo, ese ánimo, esa fuerza de sentirse fuerte y no dudar, caminar sobre todo ese desierto que iban a cruzar. Pero era Dios quien los iba a llevar, guiándolos siempre, de día y de noche, por el poder del Espíritu de Dios. Todo silencio, hermano. Eso está. Si quiero un aplauso para que despierten todos, pero a Dios, déjenlo a Cristo, porque Él se merece, hermano. Ese pueblo iba, hermano, batallando en ese desierto, y la lucha que llevaba Moisés era con el pueblo de Dios y los enemigos del pueblo de Dios que venían atrás. Venía el pueblo de Egipto, los enemigos del pueblo de Dios. Esa lucha era muy fuerte y tenía que durar por muchos años. Entonces este pueblo tenía que estar muy de acuerdo a la alianza por medio de Moisés, porque era el líder que Dios les preparó para guiarlos en el desierto. Tenían que estar sometidos de parte de Dios, que lo que Moisés les hablaba era lo que Dios quería que ese pueblo aprendiera, a conocer el poder de Dios, a conocer el amor de Dios por su pueblo, la piedad y la misericordia de Él, que de día lo guiaba con aquella nube de sombra que les daba para que no sintieran el calor del sol,
y de noche les ponía aquella columna de fuego para que no tropezaran en lo oscuro. Y todo ese pueblo iba mirando todos el poder, los milagros, las señales, los prodigios que Dios hacía por ellos, para ellos. Y aún así un tiempo estaban muy sometidos, otro tiempo se alejaban y hacían lo incorrecto delante de Dios. Cosa que no es extraño que hoy en día se mira también. Por días estamos muy solícitos, muy espirituales, muy amistosos, muy de todos somos muy amables y todo eso. Y por días andamos hasta con la cara agachada, que no queremos ni que los hermanos, que a veces nosotros nos sentimos con más libertad de juntarnos a ellos, no queremos ni que nos saluden. Dios no es así, hermano. Amén. Dios, su amor es por los siglos de los siglos y Él no tiene variación. Dios es el mismo. Y si Dios es el mismo, entonces nosotros ¿para dónde vamos? ¿A quién vamos siguiendo? Vamos siguiendo a Dios. Tenemos que someternos, y cada día no es fácil porque somos carne y hueso. La carne es muy rebelde. La carne ve todas las cosas de este mundo, pero tenemos que hacerlo porque Dios nos explica en su palabra: amados los unos a los otros como yo los amé primero. Ser iguales todos, no importa el color, no importa la estatura, no importa el físico, lo que sea, Dios nos ama a cada uno y Él nos ha hecho de la manera que somos porque a Él le agrada de la forma que Dios nos ha hecho. Él le agrada, por eso así nos hizo. Unos de suficiente estatura, otros más chaparros, y de todas formas, porque así se goza Él de la obra de sus manos. Y por eso en los Salmos dice que nosotros somos hechos de su mano. Hechura, todo dice, todos nosotros somos hechura de su mano. Moisés tuvo que lidiar con ese pueblo en el desierto durante todos esos años y ver el pueblo enemigo venía persiguiéndonos detrás todo el tiempo. Ahora la iglesia también, hermanos. La iglesia hoy, el mundo es el Egipto que lo persigue. La iglesia siempre va batallando porque hay influencias muy grandes en el mundo allá afuera. La zarza que Moisés miraba, esa no se consumía, porque es la visión que Dios le puso allí. Es el Dios mismo, porque dice la palabra del Señor que de allí, de en medio de ese fuego, Dios le habló a Moisés. Pero allá afuera sí hay zarzas que se consumen. Hebreos 12, 28 y 29, allí dice que Dios es fuego consumidor. Veámoslo allí, hermano. Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo, dice, nosotros un reino inconmovible tengamos, dice, gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios, cuando hay rebeldía delante de Él, hay desobediencia, hay pecado y hay de todo, Dios allí sí consume su poder, porque Dios no soporta la inmundicia o la rebeldía, tanta cosa que el mundo tiene, que no quiere el mundo someterse a las cosas de Dios. Entonces allí sí hay fuego consumidor. Pero si nosotros nos acercamos a Dios confiadamente, que Él nos ha llamado y nos explica en su palabra cómo tenemos que presentarnos delante de su presencia, entonces sabemos que el fuego del Espíritu va a estar allí, pero no los consume. Por eso dice que pasarás por las aguas y no te anegarás, por el fuego y no arderá. Porque puede estar el fuego, pero si ese fuego es de Dios, no va a arder, hermano.
Al contrario, nos va a purificar, nos va a santificar, nos va a poner perfectamente delante de la presencia de Dios, porque eso es lo que Dios quiere y eso es lo que le pide a su pueblo, que nos acerquemos con toda confianza, con toda libertad, si estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, a lo que Dios nos dice en su palabra. Si es así, no tenemos que tener temor de lo que Dios ponga en nuestras vidas. Moisés tuvo miedo a acercarse, pero Dios le habló. No tenía por qué tener temor. Una cosa es tener miedo y otra cosa es tener temor. Y el temor es de Dios, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces el temor en nuestra vida espiritual tiene que ser directamente hacia Dios. Tener temor de Dios, no temor a Dios. Porque al tener temor a Dios, entonces nos alejamos de Él. Y Él no quiere que nosotros nos alejemos, sino que tengamos el temor a Él para que nosotros nos purifiquemos cada vez más, nos limpiemos. Él nos lava con su sangre, Él nos limpia con su palabra. Entonces tenemos que confiar en Él, que lo que nos dice es para que nosotros aprendamos a caminar con más confianza en Él. Leamos otra lectura, hermanos, en Josué 5:15, para comparar, para que hayan testigos de la enseñanza de la palabra de Dios, porque la palabra del Señor dice que donde hay uno o dos testigos, el testimonio es verdadero. Donde hay solo uno no es tan confiable, porque no es. Pero aquí la palabra la podemos ver en Josué 5:15. Vamos a ver qué nos dice también ahí. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué hizo así lo hizo, perdón, hermano, que ya casi no estoy pudiendo leer la palabra, pero Josué dice que así lo hizo. Otra comparación, que fue el otro líder que terminó de llevar el pueblo del Señor a el lugar donde Dios lo llevaba para recibir la herencia de las tierras prometidas. También Dios le puso esa visión, le envió el príncipe de Jehová para que le pudiera decir las palabras mismas: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. En otra versión dice, es tierra santa. Así que Dios a sus ministros, a sus líderes, siempre los prepara antes de que comience su ministerio, para que en el caminar de su ministerio no se queje, no dude, no esté allí pensando que no tiene alguien que lo respalda, porque primero Dios le habla de una manera cómo tiene que dirigirse y dirigir al pueblo que le encomienda, para que le pueda dar enseñanza de la palabra de Dios. Así nosotros sabemos que nuestros líderes, que son los pastores, llevo yo aquí ya con mi esposa un poquito más de 20 años de estar en esta iglesia. Hemos mirado cómo Dios se ha manifestado aquí de una y de otra manera. A veces cuando yo voy a predicar la palabra, digo yo, ojalá y Dios haga como otras veces ha hecho, que cuando voy a predicar no hay prédica, porque hay manifestación del Espíritu. Se manifiesta de una manera que la llevamos el tiempo solo en alabanza, en danza, en glorificar a Dios, en llanto, en gritos, en risa, en todo eso. Y se ha vivido aquí, se ha disfrutado en esta iglesia. Hemos tenido tiempos, pero muy hermosos, y es donde yo digo y me gocé con esta palabra que dice que el poder del Espíritu, ese es el fuego que Dios le estaba mostrando a Moisés. Es lo que la iglesia debe de vivir siempre, todo el tiempo. Debemos de estar puchando esa llama. Y por cierto, ni dije el título de la predicación. Es que el tema es que no se apague la llama.
Ha pasado esas cosas así, hermano. Aquí hemos mirado, recuerdo que en el 2012 fue el tiempo en que me gradué yo también del instituto. Ahí fue la graduación, fue un gozo también porque hubimos 12 alumnos que nos graduamos. Estuvo bien hermoso, y antes de eso pues ya habíamos vivido nosotros muchas cosas, que aquí han habido liberaciones. Hubieron cultos que llegábamos nosotros hasta 11 o 12 de la noche y estábamos aquí en ese gozo. Ha habido mucho de qué disfrutar de esta iglesia tan pequeñita que es, pero sí Dios se ha manifestado de una manera muy fuerte, porque le agrada cuando el pueblo de veras está en unidad. Amén. Estamos unánimes en el Espíritu, estamos con aquella fuerza que queremos conocer más de Dios, queremos saborear más de la palabra del Señor. Y cuando el pueblo está así, Dios se agrada y se manifiesta de una manera sobrenatural. Y pienso yo que debemos de llegar otra vez a esos momentos. Amén. Este pueblo, que siempre hay un remanente aquí, porque habemos aquí todavía unos pocos que no, como dicen los mexicanos, no los hemos rajado. Aquí estamos porque estamos buscando de la presencia de Dios, no simplemente de lo humano. Gracias, Señor, es para ti, mi Dios, recíbelo de tu pueblo. Estamos buscando esa presencia, y si eso lo seguimos haciendo, hermano, Dios se va a manifestar, porque Dios es fiel. Dios no se queda con nada. Si Él está esperando que el pueblo de veras sienta esa fuerza, ese deseo de que Él se manifieste de esa manera, aunque Él está aquí, pero si nosotros no lo disponemos, Él quiere manifestarse. Él anda aquí sobre todos nosotros, pero no mira que nos unimos y prendemos esa llama. Entonces necesitamos volver a llegar a eso. Yo sé que hoy las hermanas nos van a traer otra vez ese fuego de allá, de la montaña. Van a gozarse y a recibir de Dios, para que nos traigan también, que todos seamos contagiados de esa fuerza, de ese espíritu. Y que también Dios ayude a que cuando eso se hace, que no sea solamente un domingo o 2 o 3 domingos que está ese gozo y de repente se apagó la llama. Y eso pasa también con los varones, que habla el Espíritu, porque sí nos pasa. Ya nos gozamos, nos engordamos porque comemos carne, comemos de todo, comemos pollo, comemos pan, sandía, fruta, de todo allá. Y aparte de eso, estamos también gozándonos con la palabra del Señor. Los cultos son muy hermosos, alabamos a Dios también con la música. Entonces, si venimos allí, sentimos que venimos llenos de las dos cosas, de lo físico y del poder de Dios. Y traemos eso aquí. Hasta lloramos aquí en el altar, el ministerio. Salimos gozosos orando unos por otros. Y sí, de verdad, traemos ese gozo, traemos ese poder de que hemos recibido allá. Pero ¿por qué lo dejamos apagar? Si ya los 2, 3 domingos, ya anda alguien ahí que ni quiere hablarle al otro. Y hermanos, ¿qué está pasando, Dios mío? Señor Dios Todopoderoso, ¿qué pasa con tu pueblo? Necesitamos ser más fuertes en la sinceridad que haya en nuestro corazón y en nuestra mente. Necesitamos ser más sinceros con nosotros mismos y principalmente con Dios. Yo no he venido para que se me corran para otra predicación que me toque a mí, sino que pues Dios habla de la manera que Él quiere, hermano. Y no se me ofenda a nadie, agarre ánimo mejor, siéntase libre mejor y decir, bueno, si Dios está hablando de esa manera es porque nos quiere más, con más ánimo en el camino del Señor. Y así los que están escuchando también por las redes sociales, en vez de que vayan a sentir que no es lo correcto predicar, agarren ánimo también. Amigos que escuchan y miran también el video, vean que Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios nos está esperando a todos que nos pongamos a cuentas con Él. Ya el tiempo ya es muy corto.
Ya Dios ya está dispuesto a venir a levantar a su pueblo. Pero si nosotros no lo hemos terminado de preparar, no vamos a escuchar la trompeta, hermano. Porque esa trompeta va a sonar, pero no crean que va a sonar para que todo el mundo la oiga. La va a escuchar los oídos espirituales que están preparados delante de Dios. No solo porque estamos en la iglesia, también crean que todos los que estamos aquí vamos a poder escuchar la trompeta. Aflijamos nuestro corazón, pongamos nuestra alma más cerca de Dios para que nuestros oídos espirituales estén bien afinados, y cuando esa trompeta suene, que estemos dormidos de la manera que sea, la vamos a poder escuchar, porque Dios sabe que nosotros estamos dispuestos para irnos con Él, a adorarlo allá por la eternidad, a donde ya no va a haber que criticar a nadie, no va a haber que decirles cosas a los hermanos y los, mira, no estás haciendo bien eso. No, todos pongámonos a cuenta, hagamos las cosas bien, para que cuando lleguemos con Él, entonces sí los vamos a gozar con toda la libertad, porque es para la eternidad. Permítame tomar algo. Así que el pueblo del Señor debe de estar en esa expectativa de vivir pendientes a que Dios nos dé más de su espíritu, nos dé más de su poder, nos dé más sabiduría, más entendimiento, más amor, más paciencia, más templanza, porque tenemos que ponernos en esa manera para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, pueda obrar de una manera sobrenatural. Porque no solo venir a hablar una palabra bonita aquí lo va a llevar delante de la presencia de Dios, si no es lo correcto que la palabra nos está hablando, si porque querer quedar bien con el pueblo nosotros hablamos algo que la palabra no lo está confirmando, no está bien, hermano. Es pecado, porque la palabra del Señor dice que el que le pusiere a la palabra de Dios le serán puestas las plagas, y el que le quitare le será quitado el nombre del libro de la vida. Así que nosotros no podemos quitarle a la palabra ni ponerle. Es Dios quien nos habla, y de la manera que nos habla recibamos nuestra parte para que Él sea quien nos lleve puliéndonos cada día más, formándonos cada día más. Esa vasija, pues hace poco nos hablaron también de la vasija que Dios hizo. El alfarero preparó esa vasija y se le destruyó en sus manos, la volvió a hacer. Somos nosotros también, hermanos. Antes estábamos nosotros que no conocíamos de esto que habla la palabra de Dios, de la visión. Ese fuego que había en esa zarza, hermanos, es para que cuando nosotros llegamos al Señor, ese fuego se manifiesta cuando conocemos de la palabra de Dios y sabemos cuál es el Espíritu. Sabemos cuál es el Espíritu Santo que Dios ha dejado para que nos guíe. Eso es lo que nos da a entender cuando habla del fuego de Dios. El fuego se miraba literal, pero es espiritual para nosotros, hermano. Hay otra lectura que quisiera que miremos en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 32. Hechos 7, 32. Dijo allí: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Moisés sentía, allí ya los confirma aún hasta en el Nuevo Testamento. La visión fue allá en Éxodo, en el Antiguo Testamento. Fue para el tiempo de Moisés, cuando él guiaba a ese pueblo. Pero aún para que veamos que esa historia es permanente, es eterna, esa no cambia, eso es para todos los que conocemos de la palabra del Señor. Aparece también confirmándola en el Nuevo Testamento. Allí aparece ya en el tiempo de los apóstoles, en los Hechos,
a donde también miraron que Moisés tuvo esa visión. Moisés tuvo que pasar por esas experiencias, y aparte de él, pues lo pasó también Josué, y aparte de eso, también tenemos que vivirla nosotros, que Dios se manifiesta en todo tiempo, y para todos los que le buscan, para todos los que le glorificamos, le alabamos, Él siempre está dispuesto, y Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Él es un Dios que a los que le buscamos, de la manera que sea cristiano o no cristiano, la vida es eterna. No más que unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Pero la vida Dios la ha dado y esa es eterna. Eso no podemos nosotros dudar de que la vida es un espíritu que ha puesto también Dios en nuestro cuerpo, y un alma, que son las que Dios está esperando de que estén bien delante de su presencia, para darle la recompensa que Él ha dicho, que en aquel día todos seremos recompensados según su piedad y su misericordia. Pero no podemos también pensar que porque el alma es de Dios y el espíritu es de Dios, todos vamos a llegar allá. No, Dios en su palabra dice que hay dos lugares, hay dos caminos. Uno es para salvación y el otro es para condenación. Una puerta, hay dos puertas, una puerta es angosta y la otra es ancha. Nosotros como seres humanos y necesitados de la salvación, somos quien elegimos para dónde vamos caminando. Somos los que elegimos qué queremos de parte de Dios. Y Dios lo que espera es que nos santifiquemos para que Él pueda tener acceso también y llamarnos con las palabras que Él ha dicho. Venid benditos de mi Padre, entra al gozo eterno que está preparado desde la fundación del mundo. Y a los que no obedecieron, apartados a la izquierda, no los conozco, entran al lugar, el lago de fuego que está preparado desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que nosotros debemos de distinguir y seguir, buscar con anhelo, adorar a Dios, alabarle a Él, porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, espero de que no se hayan sentido ofendidos de parte de la manera que he hablado a su pueblo, sino que cada uno pues recibamos de la palabra de Dios lo que es para cada uno de nosotros. Siempre que Dios nos habla en su palabra, aunque sea una palabra, es para nuestra vida espiritual. Y eso es lo que debemos nosotros de tomar en cuenta, de que Dios nos dé conocimiento para vivir unidos en su presencia, juntos a alabarle, juntitos glorificar su nombre, y que Dios bendiga a cada uno. Los amo en el amor del Señor, a cada uno de los hermanos, y los que no se pudieron presentar también, les amamos, y desde aquí les mandamos un abrazo fuerte, amoroso en el Señor, bendiciéndoles para que en la próxima todos estemos juntos aquí y no los perdamos de lo que Dios nos quiere hablar. Esa ha sido la palabra del Señor esta noche. Que Dios les bendiga.